Buenos días, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor en este momento que Él tenga por bien abrir nuestros ojos para ver las grandezas de su ley, de su santa palabra. Que Él tenga por bien hablar a nuestras vidas, edificarnos, transformarnos, corregirnos, instruirnos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque nos redimiste en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque confiadamente podemos acercarnos a ti para hallar gracia y oportuno socorro. Señor, te pedimos que tú nos hables por tu Espíritu en esta mañana, que tú nos muestres a Cristo, que conozcamos quién es realmente tu Hijo amado, el Salvador, el Redentor. Amén. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, y vamos a leer una historia de un suceso con nuestro Señor Jesucristo, y luego vamos a ver otros 2 o 3 sucesos. Pero quiero tener como base esta historia. Comenzamos el versículo 1 del capítulo 9, Mateo, hasta el versículo 8. Leamos la palabra de Dios. Dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: Este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Los pecados perdonados? Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, este es el relato de uno de los evangelios. También está en Marcos y en Lucas, y obviamente con ligeras variaciones. Yo quiero en esta mañana llamar su atención a este aspecto que lo vamos a ver resaltado en esta y en las otras historias que vamos a leer. El aspecto al que quiero llamar la atención es de el hombre más desconocido de todos, o el hombre más mal conocido de todos. Porque no importa la cultura de donde sea, no importa si es Europa, si es Asia, si es India, si es Australia, no importa. Han oído hablar de un tal Jesús, ¿cierto? ¿Pero lo conocen verdaderamente? No, no lo conocen. Hermanos, simplemente hablan de él, y lo he escuchado muchas veces
en conferencias, en reuniones, en libros que he leído, y siempre hablan de él como el gran maestro. Es lo máximo que pueden decir, el gran maestro. Bueno, pero ¿acaso tiene algo de malo que lo llamen así? No, no tiene nada de malo. Lo malo es que ¿qué están queriendo decir cuando le llaman el gran maestro? Ese es el problema. Ahora, bien, lo que ellos quieren decir es que Jesús fue un maestro más grande que todos los maestros que jamás han existido. Maestros como Buda, como Confucio, como Platón, como Sócrates, Aristóteles o incluso Pablo. Pero nuevamente, ¿acaso esto no es correcto? Sí, esto es correcto. Él como maestro estaba o está por encima de todos esos otros maestros. ¿Cuál es el problema entonces? Bien, hermanos, lo que ellos están queriendo decir es que Jesús no era más que eso, un gran maestro o el maestro de todos los maestros. Y es claro que Jesús es el maestro de todos los maestros, pero Jesús es mucho más que el gran maestro. Jesús es lo que vamos a ver hoy y lo vemos aquí en este relato. Y lo vamos a ver. Así que podríamos llamar también a esta disertación, ¿quién es ese? ¿Qué clase de hombre es ese? Bien, vamos a verlo. Y quiero comenzar con un hombre muy significativo, un pensador, un escritor, un literato refinado inglés llamado C.S. Lewis. Lo he citado aquí muchas veces. Es un refinado literato inglés, como les dije, uno de esos de la más alta élite intelectual. Era un agnóstico, es decir, que creía que debía haber Dios, pero que era imposible conocer a Dios. Debemos aclarar que un agnóstico no es un ateo. Simplemente, como no conocen la revelación de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, no la conocen, no entienden que Dios tuvo que revelarse porque de otra manera no lo conoceríamos. Como no entienden eso, entonces ellos dicen, debe haber Dios, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo conocerlo? Ese es un agnóstico. Entonces un agnóstico no es un ateo. Un agnóstico no niega a Dios. Un agnóstico cree que debe haber Dios, solo que él piensa que es imposible conocerlo. Y ese era C.S. Lewis. Espero haber sido claro en cuanto al concepto de agnóstico. Bien, este hombre llegó a conocer la verdad revelada por Dios, C.S. Lewis. Y me gusta hacerle este ejercicio a los chicos y a las chicas. Les digo, ¿ustedes saben quién era C.S. Lewis? Y ellos me dicen, no. Y entonces yo les digo, sí, yo creo que usted sí sabe. ¿Ha oído hablar de las crónicas de Narnia? Y me dicen, ah, sí, claro. Entonces me dicen, ah, sí, claro. Bien, no lo conocen. Gracias a un amigo llamado J.R. Tolkien, se volvió cristiano. Y me gusta hacerle este ejercicio a los chicos. Les digo, ¿ustedes saben quién era J.R. Tolkien? Y me dicen, no, yo no sé. Y les digo, sí, usted sabe quién es. ¿Ha oído hablar del Señor de los Anillos? Bien, él es el autor del Señor de los Anillos. ¿Y han visto ustedes realmente el trasfondo de las películas del Señor de los Anillos o de los libros? ¡Qué buen trasfondo! Sí, es un trasfondo cristiano. Y me han dicho los chicos y las chicas, oiga, pues yo no sabía eso. Bien, es que no nos han enseñado a pensar, no nos han enseñado a analizar. Pero quiero seguir con la historia. Gracias a J.R. Tolkien, C.S. Lewis se volvió cristiano, gracias a la influencia de este hombre. Y quiero hacer aquí un paréntesis, hermano. ¿No cree que usted también puede influir sobre alguien? Tal vez con su forma de pensar, su testimonio, tal vez con lo que usted diga, con el contenido de lo que usted diga. Por eso molestamos tanto con el tema de la escuela, porque necesitamos
transformar el contenido de lo que decimos. Esa es la clave, el contenido de lo que decimos. No es tanto, digamos, la apariencia, no es la emoción, no es el grito, no es el repetir ciertas fórmulas, no, es el contenido de lo que decimos. Bien, C.S. Lewis se volvió cristiano gracias a la influencia de J.R. Tolkien y así llegó a conocer la verdad, llegó a conocer al único Dios verdadero. Y cuando lo conoció se convirtió en un ardiente defensor de la verdad e hizo resonar con voz de trompeta lo siguiente. Escuchen lo que él dijo. Dijo, dejémonos ya de tonterías. Si ustedes piensan que Jesús era solo un gran maestro, entonces, si no era más que un gran maestro, Jesús realmente era un loco, un demente, un lunático. Porque ningún gran maestro de toda la historia jamás dijo que él era la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando él estaba diciendo yo soy la verdad, estaba diciendo yo soy Dios. Y lo dijo de muchas formas. Aquí en estos relatos lo vamos a ver. Él va a estar diciendo aquí que él es Dios. Entonces C.S. Lewis les contesta y les dice, déjense ya de tonterías y de seguir diciendo que Jesucristo era el gran maestro. No, Jesús no era el gran maestro. Si Jesús era solo eso, entonces realmente era un demente, un lunático, un loco. Pero si Jesús era lo que dijo ser, es decir, era Dios, entonces Jesús no era ningún lunático, ningún demente. Jesús era lo que dijo ser, Dios. Entonces Jesús no es el gran maestro. Sí, claro que es el gran maestro, por supuesto. Pero ¿qué quieren decir con eso? Con eso quieren decir que Él no era Dios. Nosotros vamos a ver acá en esta historia entonces que Jesucristo era Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano Felipe que nos coloque un mapa del mar de Galilea para ubicarnos geográficamente, para que ustedes puedan verlo ahí. Ahí está. Bien. El lado de arriba es el norte, el lado derecho por supuesto es el oriente y el lado izquierdo es el occidente. Entonces vamos a dejar ese mapa ahí para ubicarnos en el contexto. Por favor vayamos al capítulo 8 de Mateo. Leímos el pasaje en el capítulo 9, es para ubicarnos geográficamente dónde está Jesús. Bien, en el capítulo 8, versículo 18. Ahí vamos a comenzar la historia. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús estaba al lado izquierdo del mar. Y entonces Él manda pasar al lado derecho. ¿Está claro, verdad? Bien, y ahora vamos a saltar la historia que sucede ahí por cuestiones de tiempo. Y vamos a llegar al versículo 23. Vamos a continuar con el versículo 23 de la historia y vamos a ver cómo le podemos llamar a esto, a esta sección. Y entrando él en la barca, eso es cuando él mandó pasar al otro lado, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos nos da una versión un poquito diferente. Seguro ellos dijeron muchas cosas y Mateo solo registra esta. Y Marcos nos registra otra. Marcos nos dice, maestro, no te das cuenta que perecemos. O sea, lo que dice Marcos más o menos, parafraseándolo, sería esto. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No tienes cuidado que perezcamos? ¿Te importa que perezcamos? Más o menos eso es lo que le dice Marcos, o describe Marcos. Cuando nosotros leemos estas historias en los evangelios, es bueno leerlas en todos los evangelios. ¿Por qué? Porque uno toma unos detalles y los otros toman otros detalles. Son complementarias.
Bien, continuemos leyendo. Y él les dijo, versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Primero los regaña, ¿no? Y después va a reprender los vientos y al mar. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este realmente? Los discípulos no lo conocían todavía. Los discípulos no lo conocían como debemos conocerlo, como todo hijo de Dios le ha conocido y como toda persona debe conocerle si es que ha de ser salvo. El que no conoce a Cristo no es salvo. Juan 3:17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, no cualquier Dios, no el Dios que usted se imagine, no, olvídelo. Es el Dios que se ha revelado en la historia y el Dios del cual dan testimonio las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo y por tanto infalibles, absolutamente confiables. Conocer a ese Dios y a Jesucristo, el enviado de Dios, es la vida eterna. Si no se conoce, está en la oscuridad. Jesús es el hombre más conocido, pero es el más mal conocido. ¿Me hago entender? En el mundo entero. No importa qué tan intelectual sea, no importa de qué cultura sea, no importa de qué país, simplemente solo conoce un tal Jesús, pero no conoce al verdadero Jesús. Y la vida eterna es que tú y yo lo conozcamos. Si no, estamos en la oscuridad. Hermanos, Jesús entonces entra en la barca para pasar al otro lado del mar, ¿no? Cansado, se queda dormido. Claro, les ha tocado muy duro y se quedó dormido. Era un hombre. Y se levanta una tormenta con olas tan grandes que casi hundían la barca. Pero Jesús está durmiendo, así que desesperados despiertan a Jesús. Jesús los regaña, les recrimina la falta de confianza en Dios. Luego reprende a los vientos y al mar, e inmediatamente el mar se calmó. ¿Qué hombre es este? Hermanos, es que Jesús no es solo el gran maestro, Él es Dios. Él fue el creador del mar y de los vientos. Por eso el mar y los vientos le obedecen. Por eso el mar y los vientos no pueden evitar obedecerle. Ellos reconocen que Él es su creador. Amén. Bien. Hermano Felipe, ¿me coloca la otra imagen, por favor? Hay una pintura bellísima del gran pintor holandés Rembrandt, titulada La tormenta en el mar de Galilea. ¿La pueden ver ustedes ahí? Bien. Por favor, traten de ir conmigo. Rembrandt era un cristiano y pintó muchas pinturas y es uno de los más famosos en el mundo. Sus pinturas valen millones de dólares. Ojalá haya cristianos pintores así. ¿Y por qué no? Que salgan de nuestra iglesia. Literatos, científicos, matemáticos, de todo. Bien, en esta obra el autor trató de plasmar la presencia de lo sublime,
lo excelso, la luz llegando desde el infinito y resplandeciendo en medio de la oscuridad. Ven la oscuridad ahí alrededor, ¿verdad? No hay esperanza. La oscuridad de la desesperanza que rodea la barca. Bueno, la falta de confianza en el que iba con ellos ahí en persona. Hermanos, ya habían visto muchos milagros. Ya lo habían visto echar fuera demonios, ya lo habían visto sanar enfermos, paralíticos, de todo. Pero todavía no entienden. Es que así soy yo, así es usted. No entendemos. Y ellos no entienden. Y entonces el cuadro muestra esa realidad que nos rodea muchas veces. Oscuridad, falta de esperanza, no hay fe, no hay confianza en Dios. No le conocían todavía como debían conocerle. ¿Acaso, hermanos, sucede esto hoy día? Es decir, que ante los problemas reales de esta vida nos sintamos ya casi hundidos y sin esperanza. Sí ven las olas ahí, ¿no? Pero esto es por no conocer a aquel que nos amó y envió su palabra para que le conociéramos. Ven ustedes cómo ellos hacen todo lo posible por maniobrar para mantener la estabilidad de la barca, pero ningún esfuerzo es suficiente. La barca parece ya no tener esperanza. Ahí lo pueden ver en la pintura. Pero la luz está ahí con ellos. Ven la luz ahí al lado derecho, ¿no? Solo que como hombre verdadero estaba cansado y estaba durmiendo, como cualquier hombre. ¿Se han cansado ustedes? Bueno, el Señor se cansó también. Imposible de explicar, porque nunca dejó de ser Dios, pero era hombre verdadero. No había otra forma de salvarnos. Tenía que ser hombre verdadero. Pero si era solo hombre, el hombre no podía pagarle una deuda infinita a Dios. Tenía que ser Dios verdadero. ¿Comprenden? Por eso no somos testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová no tienen un redentor. Tienen a alguien que no es capaz de pagarle a Dios. La única esperanza es ser salvos por la obediencia, y por eso andan evangelizando a toda hora, porque tienen que obedecer para poder cumplir y para poder llegar al reino. Nosotros sí debemos obedecer, pero no somos salvos por la obediencia. Somos salvos por la obra de Cristo. ¿Lo comprenden, hermanos? Bien, entonces la luz está ahí con ellos. ¿Recuerdan? Él dijo, yo soy la luz. Solo que como hombre verdadero estaba cansado y estaba durmiendo. Recordemos que si no se hubiera hecho hombre, entonces no habría podido ocupar nuestro lugar para poder llevar toda nuestra deuda, que era infinita, impagable, y él poder pagarla toda. Así que lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Lo despiertan. Y como les decía, Marcos usa otras palabras. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y es algo así, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Bueno, le dijeron más cosas, ¿no? Solo que los evangelistas solo mencionan algunos detalles. Despertando entonces Jesús reprendió a los vientos y al mar y le dijo, calma, enmudece. Y los vientos inmediatamente comenzaron a parar y el mar se calmó. Ellos están estupefactos. Esto es increíble. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es Dios mismo hecho hombre. Él fue el creador del mar y de los vientos, por eso puede hablarles y ellos no pueden hacer otra cosa que obedecer, acatar la orden de su creador.
¿Recuerdan de Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cambiemos el orden un poquitico solo para entenderlo un poco mejor. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Ahí dijimos lo mismo, solo cambiamos el orden de una frase, pero dijimos exactamente lo mismo. No estamos alterando la palabra de Dios. Bien, Él es el creador y el mar le obedece. Es el mismo que había dicho en el principio, hágase, y se hizo. Él dijo y fue. Él mandó y existió. Y ahora el mar lo está escuchando. Los discípulos están maravillados, están desconcertados, no logran salir de su asombro. Es algo así como cuando nos sucede algo tan impactante que no logramos sacar de nuestra mente las imágenes de lo que nos sucedió. Entonces es posible que nos hablen, pero nosotros estábamos elevados, sumidos totalmente en lo que habíamos, en la experiencia que tuvimos, ¿cierto? Aquí en este caso, la mente y el subconsciente de ellos se parece a como cuando soñamos. Los pensamientos pasan de una y otra escena, de cuando las olas ya casi les hundían la barca, o a cuando Él primero los reprende a ellos y luego reprende al mar y a los vientos, y estos inmediatamente se calman. ¿Cómo podríamos llamarle a esto, hermanos? Voy a sugerirles algo. Podemos llamarle: los vientos y el mar no pueden resistirse al mandato de este hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Dios, y por eso lo adoramos. Amén. Entonces, en primer lugar, dejemos esto así. Los vientos y el mar no pueden resistirse al mandato de este hombre. Y ahora entramos a una siguiente sección. Los demonios tampoco pueden resistirse a las órdenes de este hombre. Ningún espíritu, ningún demonio, ningún diablo puede resistirse a lo que este hombre diga. Es más, ellos tienen que pedirle permiso y Él les da permiso. Aleluya. Ese es tu Dios, ese es tu Redentor, ese es el que tú debes conocer. Si no, no tienes vida eterna. Jesús era mucho más que un maestro. Era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, y por eso es que resucitó. Mahoma no resucitó, Buda no resucitó, Confucio no resucitó, ningún gran maestro en la historia ha resucitado. Jesús resucitó. Vamos a continuar con esta historia en los versículos 28 al 32, ahí del capítulo 8. Cuando llegó a la otra orilla, o sea, ¿a cuál orilla llegó? En el mapa que vimos al principio, ¿a cuál orilla llegó? A la derecha, correcto, es que no quiero que se me pierdan. Bien, llegó a la derecha. Aquí estábamos parados en lo que pasó en el trayecto, pero ahora llega al lado derecho del mar. Cuando llega a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Recuerdan que Marcos y Lucas hablan de uno solo? De un endemoniado. ¿Qué es? ¿Una contradicción? No, de ninguna manera. Eran dos endemoniados y Mateo habla de los dos. Marcos solo habla de uno y Lucas también. Pero eran dos y Mateo nos habla de los dos. Bien, sigamos leyendo la historia. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados
que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dieron cuenta que los mismos demonios reconocen quién es Él realmente? Saben que es el Hijo de Dios. Los demonios, los enemigos de toda verdad, que no quisieran confesar esa verdad, no pueden evitarlo, tienen que proclamarlo, tienen que decirlo con voz de trompeta: Jesús, sabemos quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Bien, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Marcos dice que eran como 2000 cerdos, y dice que estaban paciendo así cerca al monte, así en el prado, como 2000 cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Marcos dice: y él les dio permiso. Qué bonito, ¿no? Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué cosa, ¿no? Las cosas que uno tiene que ver en esta vida. Ha llegado la vida, ha llegado la luz, ha llegado el bien, ha llegado la verdadera libertad, y ahora se unen todos para que se vaya. ¿Qué les parece? Esa es la ceguera. Esos son los intereses egoístas, los intereses por lo material, por encima de lo espiritual. Bien, entonces, hermanos, Marcos, igual que Lucas, solo habla de un endemoniado, como ya lo dijimos, pero Mateo habla de los dos. Ahora sus mentes son tomadas por cómo estos dos endemoniados, las mentes de los discípulos, acuérdense que están pasmados, están absortos por lo que acaba de pasar en el mar. Y ahora otra escena impactante. Ven cómo estos dos endemoniados corren hacia Jesús suplicando piedad. Jesús les pregunta: ¿cómo se llaman? Y ellos responden que se llaman Legión, porque son muchos. Y en sus mentes pasa esa escena del monte y un gran número de cerdos paciendo, como 2000 cerdos, comiendo lo que ellos de forma natural comen en la tierra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cerdos libres en un pasto. Bueno, nosotros nos criamos en una finca y nosotros sí sabemos qué es eso. Bien, esto es lo que pasaba ahí. Ven en sus mentes cómo estos demonios le suplican a Jesús que les dé permiso de entrar en esos cerdos. Y luego oyen en sus mentes cuando Jesús les da permiso. Inmediatamente vuelve esa imagen a sus mentes de cómo todos esos cerdos parecen locos corriendo de un lado para otro hasta que todos terminan corriendo hacia el lado más cómodo, hacia abajo, hacia el abismo, por un despeñadero que da al mar, y todos terminan muertos y ahogados. Están estupefactos los discípulos en sus pensamientos. Todo eso parece un sueño. No parece realidad, pero vuelven en sí y no es un sueño, es realidad. Es lo que han visto sus ojos y han oído con sus propios oídos. Ese gran maestro parece como si fuera Dios mismo.
Sí, porque ellos todavía no piensan que es Dios. Ellos dicen, oiga, parece que fuera Dios mismo. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se habían preguntado ahí cuando él le dijo al mar que se calmara. Ahora han escuchado a los mismos demonios confesando que saben quién realmente es él. Ahí en lo que leímos ya, y en Marcos 5, 6 y 7, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, dice en Marcos. No pueden negarlo, ni siquiera los peores enemigos de la verdad, sino que tienen que confesarlo a gritos. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Volvamos a Mateo y concluyamos esta historia. Un detalle que no podemos pasar por alto, el de los versículos 33 y 34. Se unen todos, ¿no? Marcos dice que incluso los de las aldeas se unieron, los del campo se unieron para pedirle que se fuera. Ay, hermanos. Claro, 2,000 cerdos ahogados, eso es una pérdida muy grande, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué haría usted? Ese es el desafío de seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo si es necesario? ¿Qué hace usted? ¿Está dispuesto a entregarlo todo? Si no es así, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, y el pasaje que leímos, ya para concluir. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo le llamamos al primero? Los vientos y el mar no pueden resistirse a la voz de este hombre. ¿Y cómo le llamamos al segundo? Los demonios tampoco pueden. ¿Y cómo le vamos a llamar a este? Y Jesús también perdona pecados, algo que solo puede hacer Dios. Revivamos la escena del pasaje que leímos, incluyendo unos detalles mencionados por Marcos. Eran 4 personas las que lo llevaban. Mateo no menciona ese detalle, pero Marcos sí. Dice que lo llevaban entre 4 personas, posiblemente familiares y amigos. Qué sé yo, un familiar y 3 amigos, o 3 familiares y un amigo, o lo que fuera. Y lo traían en una especie de camilla o de esas parihuelas que llevan a los enfermos, en las que llevan a los enfermos. Trataron de entrar por la puerta, pero había mucha gente y nadie estaba dispuesto a dejar de escuchar lo que estaba diciendo el maestro. Todo el mundo estaba plantado ahí escuchando. Nadie estaba dispuesto a darle espacio a estos que traían en la camilla. Y Mateo no nos relata esto, pero Marcos sí. Marcos dice que entonces se les ocurrió una idea. Ustedes recuerdan cuál es, ¿no? Subieron al techo y subieron al enfermo hasta el techo, movieron unas tejas y lo descargaron derecho donde estaba Jesús. Y entonces la historia nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? Pues tal vez del enfermo y de los que lo traían. ¿Sí? Posiblemente la fe de los 5. Notemos que no le pregunta qué es lo que quiere, sino que de inmediato le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús acostumbraba a preguntarles, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y ellos respondían, pero esta vez no le dice. Bien,
Jesús le dice de inmediato, tus pecados te son perdonados. No lo sabemos, pero quizás el enfermo había vivido una vida disoluta y temía que la enfermedad le habría venido como consecuencia de su rebelión contra las leyes puestas por Dios. Posiblemente había oído hablar ya de la fama de Jesús y ahora ha venido hasta su propia ciudad. Perdón, se me olvidó. Es que Jesús regresó otra vez, dice, y cuando le vieron, capítulo 8, versículo 34, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. O sea, regresó otra vez al lado derecho. Así, sí, perdón, gracias. Gracias por estar atentos. Mire, y más de un testigo. Así es, hermanos. Sí, a veces uno se confunde. Sí, regresó otra vez al lado izquierdo del mar. En Capernaum, nos dice. Sucedió esto. Bien. Entonces, posiblemente había oído hablar ya de la fama de Jesús y ahora ha venido hasta su propia ciudad o aldea donde vivía. De manera que es su oportunidad. Quizás él mismo y sus amigos están de acuerdo, tienen el mismo sentir en cuanto a llevarlo a Jesús. Quizás el paralítico sentía sin lugar a dudas que lo que le había venido era un castigo de Dios por su vida, desafiando los mandamientos de Dios. Y Jesús, conociendo su corazón atribulado y arrepentido y conociendo su deseo de hallar descanso para su alma, entonces le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús supo en ese momento que eso era lo que él andaba buscando por encima de todo, el perdón de sus pecados. Jesús conoce siempre cuál es mi necesidad. Ahora, hermanos, ¿qué es lo más importante para usted? Voy a contarles una breve experiencia. Tenía que quedarme con mi hijo en la clínica acompañándolo. A propósito, quiero hacer un paréntesis. Dios hizo un milagro. A él sí le dio apendicitis, pero providencialmente la apendicitis se encapsuló y por eso no tuvo peritonitis. Y entonces lo iban a hospitalizar durante 5 a 7 días, me dijo el médico. Hay que hacerlo, me dijeron. Y luego lo enviamos con cuidados especiales a la casa. Pero lo intervinieron para drenarle, para limpiarle todo el pus y que había, porque así no lo pueden intervenir tampoco, o tal vez ni sea necesario intervenirlo, pero había que hacerle ese procedimiento primero. Le hicieron ese procedimiento y lo mandaron al otro día para la casa. Así que él está en la casa, bastante bien. Creo que son los milagros de Dios. Bueno, y lo que quería contarles era lo siguiente. No quise llevar el carro porque hice cuentas, dije, no, me vale muy costoso el parqueadero, mucha plata me vale. No, mejor me voy en un taxi. Así que me fui en un taxi. Pues dejé el celular en el taxi. Hermanos, y bueno, sí, uno, eso le pega duro a uno, ¿sí? Les voy a confesar. Prácticamente todos los activos que el Señor me ha concedido, todos estos últimos años los tengo ahí en el celular. Entonces me los pueden robar, puedo perder todo. Bueno, la otra mitad la tengo en el de Rosita, la tenemos en el de Rosita, o sea, tenemos más o menos mitad y mitad. Pero eso asusta. Y hermanos, bueno, hice las cuestiones de rigor, como bloquearlo por Google, ubicarlo. Nos dimos cuenta que había llegado ahí en Niza 8, en unos apartamentos estaban, pero no contestaban y al ratico lo apagaron, parecía que lo apagaron. Al otro día mi hijo llamó no sabiendo que se me había perdido y le timbró, pero no le contestaron. Luego Rosita intentó llamar otra vez
Yo le pedí a un señor ahí en la clínica que si me permitía, que si me llamaba a ese número. Él me dijo, le he llamado varias veces y no contestan. Y luego sonaba otra vez apagado. Bueno, hermanos, lo que quería contarles es lo siguiente. Por la noche cuando me fui a dormir, entonces oramos con Rosita. Y por supuesto sentí la tentación de orar en primer lugar por eso. Pero luego me acordé que habían cosas más importantes que esas. Así que oré por las cosas más importantes, como son la vida, la salud. Pero aparte de la vida y la salud hay otras más importantes. La gloria de Dios. Todo lo demás nos viene por añadidura. Y entonces, hermanos, pues por temor a Dios hice eso. Dejé lo del celular de último. Sí, dejé lo del celular de último, porque es que ocupa el último lugar. Y me acordé de David. Bueno, mi problema es muy pequeño comparado con el de David. Y David durmió y despertó porque Jehová lo sustentaba. Hermanos, creo que me estoy alargando, pero permítanme un minuto más, 2 minutos. Quizás el paralítico sentía sin lugar a dudas que lo que le había venido era un castigo de Dios por su vida, desafiando los mandamientos de Dios. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, entonces le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero esto es demasiado para los escribas que están ahí sentados. Así que piensan: ¿qué es esto? ¿Qué se está creyendo este hombre? Solo Dios puede perdonar pecados. Y en efecto es así. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Así que Jesús, otra vez, conociendo los pensamientos de ellos, porque era Dios, no era solo un gran maestro. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, lo que ellos pensaban, porque ellos no dijeron nada. Ellos solo lo estaban pensando. ¿Quién es este? ¿Qué se está creyendo? Está blasfemando. Pero eso era lo que estaban pensando. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo: están pensando mal, porque no se han dado cuenta de quién verdaderamente es el que está hablando. Claro, si no conocemos la verdad, pues pensamos mal. No le conocen como la mayoría del mundo. Por supuesto que si Jesús no era lo que él decía ser, si Jesús no era Dios, entonces eso era una blasfemia. Así que los escribas posiblemente están diciendo: bueno, es muy fácil que él diga tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús los confronta con eso. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho. ¿Qué es más difícil? Entonces, bueno, ustedes quieren ese. Pues entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Querían ver esa confirmación? Pues la tienen. Es Dios. Es muchísimo más, infinitamente más que el gran maestro. ¿Quién entonces es ese hombre a quien los vientos le obedecen? Es Dios hecho hombre. Y los vientos y el mar como tales reconocen que es su creador, por lo que no pueden resistirse a su voz. Y los demonios tampoco. Y ahora puede perdonar pecados también. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia de conocerle como lo que Él es: el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, mucho más que un gran maestro. Que el Señor le bendiga.